Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos en este nuevo programa en BioBio TV. Chile 1989-2019. Historia de 30 años. Lo que queremos mostrar aquí es, a través de actores fundamentales de estas 3 décadas de vida republicana, qué ha sido Chile en la transición, en la democracia, en sus momentos de logros importantes y en los de mayores dificultades. Y hoy tenemos un gran invitado. Él es Carlos Cáceres, de una destacada trayectoria académica, empresarial y también política. Ingeniero comercial, durante muchos años profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del Consejo de Estado, presidente del Banco Central, ministro de Hacienda del general Pinochet y finalmente fue el último ministro del Interior del general Pinochet entre octubre de 1988 y el cambio de mando del 11 de marzo de 1990. Es un agrado para nosotros tener a don Carlos. Le agradezco mucho que esté en este nuevo programa de BioBio TV. Don Carlos, ¿cómo está usted? Alejandro, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante conocer la historia de estos 30 años que menciona, partiendo del año 1989, que es el año de la transición del régimen militar a una plenitud democrática, cubriendo todos estos aspectos hasta el año 2019, que, tal como decía usted, es un periodo que es muy extenso en hechos muy importantes para la historia de Chile. Y creo que hacer un recuento de esos hechos me parece muy importante para que se conozca la realidad de lo acontecido en ese importante periodo. Muy bien. Una de las cosas que ocurrió inmediatamente después del plebiscito de 1988, ahí está qué va a pasar, si va a haber unidad entre el sí y el no, revista Ercilla, muy importante en la época, y abajo aparece nuevo gabinete, Carlos Cáceres, ministro del Interior, año 88. Ya vamos a ir a eso. Pero usted antes, como decíamos, fue presidente del Banco Central, ministro de Hacienda. ¿En qué circunstancias se acercó y cómo conoció, por ejemplo, al general Pinochet y en esas tareas? La primera posición que yo ocupé durante el gobierno del presidente Pinochet fue ser miembro del Consejo de Estado. El Consejo de Estado fue una institución que se estableció el año 1976 y que tenía como propósito asesorar al presidente de la República en las materias que él estimara conveniente. Ese era el propósito desde el punto de vista legislativo, los temas que posteriormente se llevaban a la Junta de Gobierno, que en el caso de que fueran aprobadas, se transformaban en nuevas legislaciones para el país. Recuerdo que como una primera experiencia de ser miembro del Consejo de Estado, el primer proyecto que llegó al Consejo de Estado tuvo relación con la implantación del impuesto patrimonial. Y fue una cosa muy curiosa porque evidentemente, como dice, la historia se repite. Y vimos que hace muy pocos años atrás se volvió en el gobierno del presidente Boric a colocar, ¿no es cierto?, como un tema de debate el impuesto al patrimonio. En esa oportunidad, don Jorge Alessandri, que era el que presidía el Consejo de Estado, me pidió que integráramos una comisión, él y yo, para estudiar las consecuencias que podía tener para la economía chilena la implantación de un impuesto al patrimonio. Y nuestra posición unánime, tanto de don Jorge como la mía, fue rechazar la posibilidad por el efecto que eso podía tener en las inversiones, que era un proceso absolutamente requerido en ese instante para la economía chilena. Después vino una serie de proyectos vinculados con la reforma en la parte de salud, en la parte previsional, y lo más importante que aconteció fue el análisis de la Constitución del año 1980. Una vez que terminó la Comisión Ortúzar, en que enviaron su proyecto final a la Presidencia de la República, el general Pinochet mandó el proyecto al Consejo de Estado en una carta en que especificaba, ¿no es cierto?, los propósitos que tenía ese envío a don Jorge Alessandri, y durante prácticamente 1 año y medio dedicamos nuestra atención prioritaria a analizar en forma muy específica cuál sería el contexto y cuál sería el texto del nuevo orden institucional que hacía posible que Chile se mantuviera en un proceso de estabilidad política y simultáneamente de crecimiento económico. Perfecto. Y después fue ministro de Hacienda en un año o en una época particularmente difícil. Exactamente, Alejandro. Me nombraron ministro, primero presidente del Banco Central, en agosto del año 1982.
un momento bastante crítico en que los países latinoamericanos comenzaban a reflejar las consecuencias de lo que se llamó después la gran crisis financiera de los 80. Chile se había endeudado de manera muy importante gracias a los petrodólares que habían emergido como consecuencia del aumento del precio del petróleo, y los países árabes se vieron rodeados de una liquidez enorme y decidieron llevar esa liquidez para depositarla en los bancos europeos y en los bancos norteamericanos. Los bancos norteamericanos fundamentalmente vieron que el contexto de la economía latinoamericana en algunos países podía tener un propósito, ¿no es cierto?, de un crecimiento sostenido, y uno de esos países fue Chile. Y llegó una abundante cifra de petrodólares a la economía chilena, en que evidentemente, como consecuencia de una ausencia de una regulación financiera adecuada, finalmente derivó en una crisis de endeudamiento externo que explotó el año 1982. En ese momento, el presidente de la República nombra como ministro de Hacienda a Rolf Luders y me pide que asuma la presidencia del Banco Central. Tal como dice usted, Alejandro, fueron momentos muy críticos. La economía en Chile cayó prácticamente en un 15% en un periodo de 6 meses. La desocupación se fue a niveles sobre el 30% y la inflación también se desencadenó de manera muy importante como consecuencia de la significativa devaluación que experimentó el dólar. Y eso a los países y a las empresas que estaban endeudadas en dólares, evidentemente les significó una ausencia de solvencia que se transmitió en una ausencia de solvencia a la banca chilena, y derivó posteriormente en la intervención de la banca y en la liquidación de algunas entidades muy importantes del sistema financiero chileno. Me tocó estar en ese momento en el cargo de presidente del Banco Central, iniciar los viajes al extranjero para el proceso de refinanciamiento de la deuda externa y simultáneamente la solicitud de nuevos créditos que pudieran de alguna manera sostener el proceso de recuperación que debía experimentar la economía nacional. Cuando estaba en ese proceso, acompañando a Rolf Luders como ministro de Hacienda, en un regreso de uno de los viajes, me encontré con la sorpresa que le habían pedido la renuncia al cargo de ministro de Hacienda a Rolf Luders, y simultáneamente me pedía el presidente que asumiera yo el cargo de ministro de Hacienda. Una vez que conversé con Rolf para guardar, ¿no es cierto?, la debida lealtad con quien había trabajado, Rolf me señaló inmediatamente: Carlos, si me preguntaran a quien yo quisiera entender que me sucediera el cargo, no tendría duda alguna que el primer nombre que daría sería el nombre tuyo. Me sentí entonces con la confianza para poder tomar la responsabilidad. Sabía que me iba a corresponder un momento muy difícil y efectivamente fue extremadamente complejo. Ahora, si uno mira ese nombramiento, es un nombramiento que uno podría decir es lógico. Si uno mira el nombramiento de 1988, después del plebiscito del 5 de octubre, cuando usted lo nombran como ministro del Interior, al menos es más contraintuitivo de lo que uno podría imaginar. Usted conoció a Germán Gamonal, escribió este artículo en Revista Ercilla: el gabinete da confianza. Es un artículo interesante, pero en la parte referida a usted señala: él es un técnico que ha desempeñado cargos de altas responsabilidades. Dirige ahora un equipo homogéneo, coherente, que tendrá la misión de trabajar junto al jefe de Estado en la fase final de su actual mandato. Y la introducción a esa frase es: particularmente llamó la atención la presencia de Carlos Cáceres como jefe de gabinete. ¿A usted le llamó la atención o le pareció un llamado que estaba esperando? No, para mí fue una sorpresa total, sin lugar a dudas, que nunca me imaginé que podía llegar a ser ministro del Interior. De hecho, en el periodo que transcurrió entre el Ministerio de Hacienda y cuando me pide el presidente que asuma el Ministerio del Interior, el presidente me había invitado a que ocupara el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Cargo que yo le había señalado al presidente que no podía aceptar por distintas razones que no es del caso explicar. Y cuando me llama por teléfono el ministro secretario general de la presidencia en octubre del año 88, una vez que había sido derrotado el presidente Pinochet en el plebiscito que había sido convocado el 5 de octubre de ese año, cuando iba en camino a La Moneda para reunirme con el ministro secretario general de la presidencia, el general Valenzuela, en ese momento, me hacía una composición de lugar. ¿Por qué me estaba llamando? Se sabía que venía un cambio de gabinete y pensé que había dos opciones.
Una, que me pidieran, entiende, que asumiera nuevamente el Ministerio de Hacienda, porque ya se perfilaba que Hernán Vigi, que ocupaba el cargo en esos instantes, podía ser el próximo candidato a la presidencia de la República, o bien que el presidente me insistiera en que asumiera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Cuando le planteo esto al general Valenzuela, me dice: Carlos, estás totalmente equivocado. Estaba fuera del presidente del circuito. Quiere, entiende, que asuma el cargo de ministro de Interior. Le dije: pero ¿cómo? Digo, si yo no tengo experiencia política, este va a ser un cargo, mira, el momento de la transición, el momento del término del gobierno militar. Mira, el presidente pide especialmente, te tiene mucha confianza, que entiende que tú puedes ejercer la responsabilidad. Bueno, como ocurría en todas las situaciones en que se me presentaban este tipo de decisiones, consulté primero, por supuesto, con mi mujer para pedir el apoyo de ella a estas circunstancias, y hablé también con don Pedro Ibáñez, una persona con la cual yo tenía exactamente gran mentor, digo yo, de lo que fue posteriormente y anteriormente mi acción en el mundo académico y en el mundo político. Ambos me dijeron: estas circunstancias, la única respuesta que puede darse es aceptar la posición. Hay una cosa que llama la atención, porque si uno mira cuál es el objetivo del gobierno en esos 2 años y del gabinete que usted presidió, era hacer la transición de acuerdo con la Constitución. Y por otro lado, usted lidera un proceso que a lo mejor muchos no pensaban cuando asumió el cargo, de reforma de la propia Constitución. ¿Cómo vivió esa dualidad que en realidad es parte del mismo escenario político? Cuando asumí el Ministerio del Interior, junto con miembros del gabinete con los cuales formé un consejo, con los cuales me reunía prácticamente todos los días, diseñamos lo que sería la ruta de lo que había sido llamado el periodo de transición para la vuelta a la plenitud democrática. Y en ese consejo, en ese comité, dibujamos entonces el proceso que se pensaba seguir hasta las elecciones presidenciales que iban a ocurrir en octubre del año 1989. Y allí entonces señalamos de que la primera característica que debía tener ese periodo era que las Fuerzas Armadas iban a seguir gobernando el país hasta el 11 de marzo del año 1990. No como una frase formal, sino como una realidad. Como un compromiso. Porque ese compromiso era también el cumplimiento del compromiso al orden constitucional que había sido aprobado el año 1980. Cuando se perdió el plebiscito, inmediatamente surgió la demanda y la petición y la exigencia de los partidos de oposición, de los que habían ganado el plebiscito, a exigir el término inmediato del gobierno militar y que se convocara elecciones generales inmediatamente. Eso era romper el orden institucional que había sido establecido, y mi primer propósito fue hacer una tarea de convicción, de convencimiento a todos los partidos políticos que el gobierno militar iba a cumplir exactamente lo que estaba contemplado en la Constitución del año 1980 respecto al periodo de transición. ¿Puede que la oposición haya planteado eso no como pensando en que lo va a lograr, sino como algo que tiene que decir sí o sí? Claro. Fue una exigencia, una presión que en algún momento tomó un carácter bastante complejo, porque fue una exigencia, entiende, que promovía algunos movimientos que podría haber significado un proceso de violencia, que fue el segundo aspecto que a mí me pareció importante recalcar en el inicio de esta tarea de ministro del Interior, que lo que nos interesaba como gobierno era llevar adelante este proceso de transición en un ambiente de paz ciudadana, en un ambiente de un regreso a lo que uno denominaba la amistad cívica, de tal manera que los partidos políticos y los candidatos pudieran presentar sus proposiciones de gobierno en la forma más amplia y más transparente posible, para que llevaran el discurso que ellos tenían a la población, que tenía la obligación de votar el día 11 de diciembre del año 1989. Fueron como los dos grandes propósitos. Y un día estábamos conversando con mi jefe de gabinete, Arturo Marín, muy estudioso de la Constitución Política del Estado, y él señaló, entiende, que había algunos errores que estaban incorporados en la Constitución. Uno de ellos estaba relacionado con la formación de las leyes, en que habían quedado ciertos procesos en que para que la ley se convirtiera efectivamente en ley bastaba la votación de una de las cámaras. Y por lo tanto había un error en que se había dejado de lado la necesidad de que todo proceso legislativo tiene que pasar por la aprobación o por el rechazo de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Que es el sistema chileno bicameral. Exactamente. Y el otro elemento, entiende, que había también algunas interpretaciones y algunos errores, estaba relacionado con los quórums que se requerían para la reforma de la Constitución.
Bueno, con esos dos ideas, entiende, matrices, y con el otro elemento, entiende, que también jugó en tomar una decisión de esa naturaleza, que la Constitución del año 1980 se calificaba como una Constitución ilegítima. Se hablaba de la ilegitimidad de la Constitución. ¿Cuál es la razón por la cual se entregaba ese argumento? La razón estaba dada que el año 1980, cuando se votó esa Constitución, no había registros electorales. Claro. Y por lo tanto se podría haber cometido errores, falsificaciones de votos, y por lo tanto era absolutamente indispensable, a mi juicio, buscar alguna forma de darle legitimidad al orden constitucional. El otro elemento que también jugaba era la posibilidad de que la campaña presidencial y la campaña parlamentaria para elegir el primer presidente después del gobierno militar y el primer congreso después del gobierno militar se pudiera interferir con la idea, entiende, de que el nuevo parlamento y la nueva presidencia lo que iba a buscar era una nueva constitución. Una especie de nuevo plebiscito sobre la constitución. Bueno, con estas razones fui a hablar con el presidente Pinochet, le planteé toda la argumentación que estoy comentando con usted. El presidente me escuchó muy atentamente, manifestó las dudas que le podría originar muy legítimamente a lo que le estaba planteando. Fue una muy larga conversación y al final me dijo: ministro, creo, entiende, que si es posible, tiene usted la autorización para llevar adelante las conversaciones. Con dos condiciones. Don Carlos, espérese un poco, sí, porque vamos a hacer un alto y a la vuelta me cuenta las dos condiciones y la exploración que hace para la reforma constitucional de 1989. Y seguimos conversando aquí en BioBio TV con Carlos Cáceres, ministro del Interior, 1988, octubre, 11 de marzo de 1990. En BioBio profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Volvemos a hablar con Carlos Cáceres. Si alguien quiere saber algunas cosas más de la etapa previa y de algunos de los temas que estamos hablando, este libro de Patricia Arancibia Clavel me parece que es muy valioso. Carlos Cáceres, La transición a la democracia, 1988-1990, publicado por LID, Libertad y Desarrollo, con prólogo de Hernán Felipe Errázuriz. Don Carlos, usted me dijo que el general Pinochet le dijo: tantee, explore, vea, pero con dos condiciones. Las dos condiciones, Alejandro, fueron, primero, una reforma constitucional, un perfeccionamiento de la Constitución. En ningún caso, una nueva Constitución. Punto uno. Punto dos, hacer todo lo posible para que se llegara a un consenso ciudadano respecto de lo que podría ser esta reforma, este proceso de reforma. Bueno, con esos dos antecedentes, y le cuento una anécdota para hacer más simpática la conversación, cuando salía del gabinete presidencial, el presidente Pinochet me dice: ministro, una sola condición adicional. Tiene este espacio, y me muestra, así con chiquitito. La mano, tiene este espacio para que lleve adelante su conversación. Mi respuesta fue: presidente, en la medida que yo vea que hay luz entre sus dedos, me siento con alguna capacidad de maniobra para llevar adelante esta tarea. Bueno, señalado entonces esta aceptación del presidente para llevar adelante las conversaciones, mi primera opción fue escribir una carta
a don Patricio Aylwin, que era el líder de la oposición, de la concertación. El líder de la concertación, planteándole, entiendes, que existía de parte del gobierno el ánimo de iniciar una conversación respecto a una eventual reforma a la Constitución para que tuviera, digamos, la posibilidad de evitar los errores que se habían cometido y, evidentemente, la posibilidad de ampliar a otros factores que él estimara pertinente llevar adelante. Don Patricio me contestó la carta en forma muy amable y me dice, entiendes, que la condición que él coloca es que van a la moneda los 16 partidos que en ese momento estaban registrados dentro de la concertación. Claro. Dentro de ese grupo de partidos había grupos que exigían el término inmediato del régimen militar. Le contesté a don Patricio, que con mucho agrado lo recibía, pero dejaba de lado la presencia de los partidos que estaban exigiendo el término inmediato del gobierno militar. Don Patricio me contestó de que en esas condiciones no había posibilidad de conversar. ¿Partió mal la negociación? Partió mal la negociación, como muchas negociaciones que parten mal, pero uno no pierde la esperanza, Alejandro, cuando ve que el propósito final es un propósito que vale la pena, en este caso, entiende, para el país. Por distintas materias y conversaciones que fueron llevándose a cabo en algunos lugares bastante desconocidos dentro de la realidad política chilena, finalmente se dio la posibilidad de que el presidente Aylwin aceptara la invitación que le había formulado. El día que llegó a la moneda fue un día, por supuesto, de mucha expectación. Es la primera vez que un dirigente de la oposición, y el dirigente más importante de la oposición, entraba al Palacio de la Moneda a una reunión con el ministro de Interior. Nos saludamos, como por supuesto, muy atentamente. Nos sentamos, tal como estamos frente a frente en esta sala, en la sala principal del gabinete del Ministerio de Interior, y se inició una conversación en que yo, Alejandro, noté de inmediato una posición de don Patricio Aylwin muy positiva. O sea, creo, entiende, que fue una buena partida para llevar adelante un debate, una discusión, una argumentación que al final llegara al propósito de la reforma de la Constitución. Vi en él una voluntad real de llegar a un razonable entendimiento. La palabra razonable es un juicio de valor y, por lo tanto, lo razonable para mí podía ser distinto a lo razonable para él. Pero hay un campo, entiende, por lo menos que se iniciaba una discusión. Quedamos de acuerdo en esa reunión de que se iban a formar dos comisiones, una de la concertación, que la iba a presidir, el Carlos Reimón, que era un miembro de la Renovación Nacional, y por el lado nuestro yo nombré a Raúl Bertelsen, a Hermógenes Pérez de Arce, Arturo Marín, que era mi jefe de gabinete, y también, Carlos Reimón, pero Carlos Reimón participó en mi comisión. El presidente de la comisión por el lado de la concertación fue don Francisco Cumplido. Se reunió las comisiones, futuro ministro de Justicia en el gobierno del presidente Aylwin. Se formaron estas dos comisiones, se inició, un proceso muy largo, muy extenso, como todo proceso de debate y discusión tiene su ciclo, en que ya está a punto de romperse la cosa, se vuelve a establecer. Y además había dos polos ahí, porque uno era mantener la Constitución como está y el otro polo era hacer una nueva Constitución. Y en ese marco había que hacer la negociación. Como habla el libro, era un estrecho pasillo, el que había, entiende, para llevar adelante las conversaciones. Pero cuando hay voluntad de llegar a acuerdos, al final los acuerdos se producen. Y yo aprendí personalmente dos lecciones, Alejandro, de este proceso de negociación. La primera, que cuando uno negocia cosas tan importantes como se negociaban en ese momento, tiene que estar dispuesto a entregar cosas que a uno le duele entregar. Claro. Para recibir algo que uno estima mejor, evidentemente. Y que al otro le duele. Exactamente. Entonces, creo, entiendes, cuando uno tiene conciencia de ese tipo de situaciones que se dan en las negociaciones, y lo otro, que en un momento determinado, cuando ya no es posible llegar a acuerdos, es preferible terminar las conversaciones y ver la posibilidad de crear un nuevo escenario, con actores probablemente distintos a los anteriores, y si son los mismos, por lo menos que haya un marco de referencia, un contexto que sea diferente al que finalmente no produjo el resultado que se esperaba. Bueno, las dos situaciones se presentaron durante este periodo, pero finalmente les reitero que la voluntad de don Patricio Aylwin para mí fue muy importante porque él hizo
efectivamente el esfuerzo de llegar a un entendimiento en los términos que para él eran razonables. Hicimos entrega de cosas que eran importantes, recibimos cosas también que para nosotros eran importantes, pero en un momento determinado hubo una especie de desencuentro y una reacción, la debo contar con mucha honestidad, con mucha transparencia, una duda del presidente Pinochet sobre la conveniencia o no de seguir con este proceso de reforma. Sobre el proceso mismo, ya no sobre un el detalle. Proceso mismo y sobre algunos de los contenidos que ya se habían de alguna manera acordado en las conversaciones. Y bueno, el presidente Pinochet me llamó al gabinete, tuvimos una larga conversación en que finalmente mi conclusión era de que iba a llegar, el proceso se iba a terminar. No existía de parte del presidente Pinochet el deseo de seguir adelante. Pero con eso quedaba usted como fuera de foco. Exactamente, no, por eso yo quedaba fuera totalmente de lado. O sea, y al día siguiente, bueno, cuando vi que esta situación se ponía un poco compleja, las conversaciones, le dije, presidente, tal vez es preferible, entiende, que posterguemos esta conversación para el día de mañana, tranquilicemos los ánimos, entiende, y nos encontremos de nuevo para ver, entiende, cuál sería el punto definitivo al cual deberíamos llegar en este terreno de las conversaciones. Al día siguiente me llamó al gabinete presidencial y me pidió la renuncia. Presidente, por supuesto, esta renuncia está siempre presente, o sea, en una oportunidad me dijo... Ahora, él no tenía muy claro hacia dónde dirigir los tiros. Bueno, estaba claro, entiende, que él iba a elegir a otro ministro de Interior, por supuesto, que probablemente iba a ser una persona de las Fuerzas Armadas, se dieron nombres de algunos generales que podían asumir esa responsabilidad, y evidentemente que el proceso de reforma terminaba. Bueno, yo volví a mi oficina a arreglar, digamos, todos los papeles que uno comienza a colocar en las típicas fotos, uno llevando los cajones con las cosas que se va a llevar. Hay que andar ligero de equipaje en esas cosas. Exactamente, ligero de equipaje. Y cuando ya el presidente me pidió, cuando me pidió la renuncia, me pidió que no comentara con nadie que me había pedido la renuncia, hasta que él no hubiese designado a la nueva persona. Por supuesto, presidente, nadie va a saber lo que ha pasado en esta sesión. Pero cuando llegué de vuelta a mi oficina del Ministerio del Interior, como a la hora y media después, recibo un llamado telefónico que el presidente Pinochet está convocando a un consejo de gabinete. Bueno, el consejo de gabinete se reunió. Como siempre, quien hablaba primero en esa reunión era el ministro del Interior, quien daba cuenta, ¿no es cierto?, de la realidad política del país, las cosas que habían pasado, en fin, en el orden de la política nacional. Me dice el presidente, ministro del Interior, usted tiene la palabra. Yo, bastante complicado, sabía que estaba renunciado, tenía que hacer una exposición sin que la gente se diera cuenta que estaba renunciado. Hice mi exposición, después habló en Felipe Razo, habló en Ambigi sobre la parte económica. Relaciones Exteriores, Hacienda. Ministros, exactamente. Pero al final el presidente dice, quiero informarle al gabinete de que hoy día a la mañana le he pedido la renuncia al ministro Cáceres al cargo del ministro de Interior. Bueno, produjo, entiende, una sensación realmente de gran sorpresa, para darle algún calificativo en todos los ministros. Se iniciaron una serie de conversaciones, hubo algunos ministros que presentaron su renuncia al cargo, hablaron directamente con el presidente Pinochet. El presidente Pinochet insistió en la parte de la renuncia, y hubo dos personas que a mi juicio intervinieron posteriormente, o tres personas que intervinieron directamente en el proceso que se dio a continuación, que fue uno, Gonzalo García, que era subsecretario del Interior, el general Jorge Ballerino y el almirante Merino. Creo que esas tres personas hablaron con el presidente Pinochet y le señalaron que no era conveniente que yo saliera del ministerio en circunstancias que se había progresado de manera tan importante en este proceso de reforma de la Constitución. Y la opinión pública y los medios tenían una visión favorable a lo que estaba ocurriendo en Chile. Exactamente, y dentro de la concertación también se había producido una expectativa de que era posible llegar a un acuerdo constitucional. Bueno, el presidente Pinochet al día siguiente convocó a la Junta de Gobierno y entre medio de esa reunión me convocó a mí a que fuera nuevamente al gabinete presidencial. Nos reunimos los dos solos, sin presencia de nadie más, y ahí me pidió, entiendes, que me renovaba la confianza y que siguiera en el cargo de ministro. ¿Qué le pareció esa...? Fueron momentos realmente muy críticos, muy difíciles. Cuando los recuerdo todavía producen una sensación, entiendes, de sorpresa. ¿Y usted lo notó convencido pidiéndole que siguiera? ¿Perdón? ¿Convencido? ¿Él se había hecho...? Yo creo francamente que los argumentos que le dieron
la gente que conversó con él a posteriori, más los argumentos que yo le había dado al inicio de estas conversaciones, creo que al final hubo una convicción de parte de él y también expresó él la voluntad real, ¿entiende?, de que se produjera una reforma a la Constitución. Yeah. Bueno, con eso ya ha ocurrido, me sentí, ¿entiende?, con la autoridad para seguir con las conversaciones. Convoqué a una reunión de prensa y un discurso por la televisión y en la radio en que di a conocer la propuesta final que entregaba el gobierno a los partidos de oposición. Por supuesto que la primera reacción fue no suficiente. Es insuficiente. La típica, cuando se hace un aviso en el orden económico, orden político, los que están en contra van a decir insuficiente. Bueno, la insuficiencia para ellos era efectiva, para nosotros no era efectiva. Nuevas conversaciones, nuevos diálogos en que participó también don Sergio Onofre Jarpa en forma muy constructiva para llevar adelante el proceso. Jaime Guzmán me pidió él quedarse fuera de las conversaciones. Él iba a aprobar el proceso, pero no quería participar en el proceso. Yeah. Así que se marginó. Él personalmente me dijo, entienden, yo no voy a colocar ninguna dificultad, pero no me piden, entiende, que participe en el proceso de la reforma. Y don Carlos, ¿cómo termina el proceso este? Porque al final reclamos más de insuficiencia, aprobaciones, personas que se quedan fuera, las dudas del general Pinochet, al final el proceso avanzó. Sí, ahí se produjeron varias conversaciones personales con don Patricio, tanto en mi casa como en la Moneda. Siguieron, digamos, en que analizábamos los pros y los contras de cada una de las cosas. Ahí intervino de manera muy importante don Sergio Onofre Jarpa, que fue un gran colaborador para que este proceso finalmente llegara a un buen resultado. Y bueno, de las idas y venidas se fueron perfeccionando, digamos, cada distintas materias y terminamos un acuerdo de 56 o 57 reformas que abarcaron distintos aspectos vinculados con ejercicio de mayores libertades democráticas, reforma a los procesos de reforma a la Constitución y también, digamos, ciertos aspectos en la composición del Senado. Ampliaron los senadores elegidos. Ampliaron los senadores elegidos de tal manera que perdieran importancia relativa los senadores designados. Claro. Había una presión muy grande para terminar con los senadores designados y llegamos a un acuerdo, entiende, que una vez terminado el primer periodo parlamentario se iba a hacer una especie de evaluación de cuál era el aporte que hacían los senadores designados y curiosamente los senadores designados duraron los 4 periodos siguientes presidenciales. O sea, también hubo un reclamo muy fuerte de que se eliminara el artículo 8º, de manera que se puso en el 19-15 de una manera distinta. Claro, porque el artículo 8º hablaba, entiende, que los actos que tenían alguna relación con la violencia, actos que de alguna manera destruían el orden constitucional, que de alguna manera, entiende, colocaban en régimen un sistema totalitario, se hablaba, entiende, de las conductas, de los actos. Se hizo una modificación, se transformó el artículo 8º en un artículo 15 que hablaba, entiende, de la libertad de expresión y allí se colocó un párrafo, entiende, que estaba vinculado, que no eran los actos, claro, que no eran las conductas, que no se entendiera que se castigaban ideas, que eran las doctrinas. Claro, claro. Ahí fue un cambio que también fue aceptado por los partidos de oposición. Y luego, finalmente, después de estas conversaciones, en una reunión que tuvimos ahí en la calle Bandera, no en La Moneda, sino en lo que era la oficina de trabajo del Ministerio Secretario General de la Presidencia, nos reunimos don Sergio Onofre Jarpa, don Patricio Elwin y yo. Y entonces, líder de la concertación, Patricio Elwin, Sergio Onofre Jarpa, presidente de Renovación Nacional, y el ministro del Interior. Los tres, digamos, nos dimos la mano y dijimos, misión cumplida, aquí estamos de acuerdo. Don Patricio Elwin tuvo el problema de convencer también a los suyos. Y él contaba, entiende, que una de las personas que criticó de forma muy importante lo que se había avanzado fue don Ricardo Lagos, que al principio, entiende, puso algunas objeciones al acuerdo que se había llegado y se produjo, como lo comentaba el mismo don Patricio, un debate un poco intenso, sí, claro, en que don Patricio tomó una posición bastante más dura y más enérgica y finalmente don Ricardo Lagos le dijo, no se enoje, don Patricio, entiende. No era para tanto. Vamos, entiende, con la reforma. Lo cuentan los dos en distintos libros, muy interesante. Don Carlos, a la vuelta le voy a preguntar por el resultado de ese plebiscito que fue bien impresionante y cómo se sintió usted. Vamos a nuestro último corte y volvemos al tercer bloque con Carlos Cáceres, ministro del Interior, entre octubre de 1988 y marzo de 1990 en nuestro programa Chile 1989-2019.
Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Recordar todas estas cosas. En este último bloque, don Carlos, quería preguntarle por los resultados de ese plebiscito de fines de julio de 1989, que un 90% de la población aprobó las reformas que había propuesto el gobierno con la concertación de partidos por la democracia, Renovación Nacional. ¿Cómo evalúa usted los resultados y cómo lo vivió usted internamente en La Moneda ese día? Bueno, una vez que se llegó a este acuerdo entre las tres personas que mencionaba antes, Alejandro, se envió el proyecto a la Junta de Gobierno, que le dio su aprobación por unanimidad, y se convocó entonces al plebiscito que se realizó el 30 de julio del año 1989. Y para mí, como para todo el mundo, fue una sorpresa el resultado de ese plebiscito. Un 88% de los votantes dijeron que sí a la reforma de la Constitución. Sin lugar a que para mí fue un momento de una gran satisfacción. Había habido un esfuerzo detrás, digamos, de todo este proceso. Se había logrado cumplir con las dos condiciones que colocó el presidente Pinochet para llevar adelante el proceso. Primero, ¿no es cierto?, un perfeccionamiento constitucional. Y los errores que se habían cometido se lograron, entiende, modificar y se estableció un orden institucional, sin lugar a dudas, que daba más estabilidad a lo que podía ocurrir en el proceso ya de plenitud democrática. Y lo segundo, un consenso, manifestado primero en el consenso de los partidos políticos y transformado posteriormente en un consenso de la ciudadanía. Por lo tanto, eso le daba una fuerza al orden constitucional del año 1980, que a mi juicio era extremadamente importante para lo que venía después en los gobiernos de plenitud democrática. Que venía luego las elecciones de 1989. ¿Usted tenía candidato propio o usted quería que el sistema se desarrollara según los partidos? Bueno, los partidos tenían la posibilidad de elegir a quienes fueran sus candidatos presidenciales. Por supuesto, yo estaba en la postura que Hernán Vigi fuera nuestro candidato presidencial, pero allí ocurrió una circunstancia también bastante especial. En un momento determinado, y nos salimos un poco de lo que fue, digamos, la parte de la reforma de la Constitución, Hernán Vigi, que era el candidato, había iniciado su campaña con mucho entusiasmo, pero en un momento, no recuerdo específicamente, puede haber sido el mes inmediatamente, probablemente después del plebiscito del 30 de julio, Hernán Vigi manifestó ciertas dudas. Un poco antes. Un poco antes, algunas dudas respecto a su permanencia como candidato y finalmente renunció a la candidatura presidencial. Lo cual produjo, sin lugar a dudas, un impacto muy importante porque no había nadie preparado para asumir esa contingencia de quién podía ser el candidato que representaría a las posiciones, llamemos, de centro-derecha. Ya se sabía que el candidato de la concertación sería don Patricio Aylwin y que muy probablemente iría un candidato que fue Francisco Javier Errázuriz, representando, ¿no es cierto?, a otro sector político. Pero fue una sorpresa la salida de Hernán Vigi de la candidatura. Y ahí ocurrió una cosa que se habló, entiende, que probablemente la persona que lo podría suceder como candidato era la persona de don Sergio Onofre Jarpa, claro, que también gozaba de una muy buena base política, ¿entendés? Y había tenido una trayectoria, sin lugar a dudas, muy interesante y se perfilaba como un muy buen candidato. Pero curiosamente, don Sergio Onofre Jarpa, un X día me pidió una entrevista, llega al Ministerio del Interior y me dice, ministro, o Carlos, como él me llamaba, queremos pedirle que usted sea el candidato a la presidencia de la República. ¿Usted mismo? Yo mismo. Le dije, don Sergio, sin lugar a dudas que para mí resulta muy honroso que ustedes piensen ese nombre, pero yo estoy comprometido con una misión que me ha dado el presidente Pinochet y quisiera terminar esa misión cuando entregue el mando al presidente Pinochet, para lo cual yo me comprometí. Así que agradeciendo la propuesta que usted me hace, al interior mío siempre he tenido la sensación de que yo tengo alguna característica es la de generar condiciones para ejercer un servicio público, pero no para ser un político. Ya.
Así que haciendo esa diferencia, también me sentí, entiendes, que el esfuerzo, entiendes, de una candidatura presidencial, yo me sentía reacio yo mismo a aceptar una cosa de esa naturaleza. Entendió don Sergio Onofre Jarpa, y me recuerdo, entiende, cuando me fui a hablar con el presidente Pinochet, inmediatamente después le comenté lo que había ocurrido, me dijo, yo ya sabía todo respecto a que le iban a hacer la oferta y cuál iba a ser su respuesta. Así que estaba medio conspirado. Sigamos en el cargo, entiende, de ministro del Interior hasta que termine el mandato. Oye, don Carlos, pasa una cosa que no es que sea curiosa, pero estos procesos tienen ambivalencia. Por un lado, el gobierno en esos últimos meses desarrolla, voy a llamarlo así, una campaña que se llama Misión Cumplida. O sea, lo que nos propusimos al llegar al gobierno, ahora lo estamos cumpliendo, de entregar una democracia, una nueva institucionalidad y todo eso. Pero por otro lado, en las derechas, en sentido amplio, hay temores sobre lo que pueda ocurrir. En parte porque cree que va a ganar la Concertación, que tiene más posibilidades, Patricio Aylwin frente a Francisco Javier Errázuriz y Hernán Vigi, y porque algunos sectores tienen un discurso muy duro en materia de juicio y castigo en derechos humanos y otro tipo de cosas, que podría haber enredado ese proceso. ¿Cómo lo vivían internamente esa dualidad? Claro, evidentemente, Alejandro, yo creo que es muy natural que una sociedad, cuando cambia, ¿no es cierto?, un régimen político de un régimen militar a un régimen de plenitud democrática, surgen la posibilidad de amenaza y también la posibilidad, ¿no es cierto?, que emerjan temores. Y esos temores existieron, evidentemente. Pero antes que nada ocurriera, antes que nada, ¿entiende?, prevalecía el compromiso asumido por el gobierno militar de entregar el mando el 11 de marzo de 1990. Y sobre eso no podía haber ninguna duda, porque si se ponía en duda ese hecho, evidentemente que todo el esfuerzo que había hecho el gobierno militar para hacer la transformación económica más fundamental vivida en Chile en los últimos 60 años y la transformación política más trascendente hecha en la realidad chilena, también en los últimos 60 años, eso se podría haber desperfilado y la herencia del gobierno militar no habría sido la herencia que efectivamente dejó. Un país transformado económicamente y políticamente. Así que si bien hubo temores, el compromiso de cumplir lo establecido en el periodo de transición y reflejado en la acusación política del Estado, sobre eso, entiende, no había duda que había que cumplirlo. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle. A mí me parece que uno de los órganos con mayor prestigio en los 30 años que trata este programa, Chile 1989-2019, es el Banco Central. Y yo tengo la impresión histórica que esto podría no haber sido así en caso de que se hubiera politizado los nombramientos, por ejemplo, o que se hubiera sesgado la composición del Banco Central. Y yo sé que usted estuvo ahí en la génesis de tratar de hacer esto de una manera que tuviera proyección en el tiempo. Ocurre un hecho bastante curioso, porque la designación del primer consejo del Banco Central debería quedar establecido el 9 de diciembre del año 1989, 2 días antes de la elección. El compromiso era dejar establecido el Consejo del Banco Central a lo más ese día 9 de diciembre. Había que elegir a los consejeros, había que designar 5 consejeros. Fui a conversar con el presidente Pinochet. Le señalé al presidente, le dije, aquí usted tiene 2 opciones. Una opción es que usted designe a los 5 consejeros, personas que han estado vinculadas con el gobierno militar, personas que son de su más absoluta confianza, tiene toda la facultad para hacerlo, pero le veo una consecuencia negativa, si esa fuera su decisión. Lo más probable es que si usted hace la designación en esos términos, la autonomía del Banco Central va a durar muy poco tiempo. La otra opción es que busquemos personas de calidad profesional, de ejercicio profesional, de alto prestigio, pero que tengan sensibilidades políticas distintas. Más transversal. Que tengan la formación técnica que se requiere un miembro del Consejo del Banco Central, pero que representen sensibilidades políticas diferentes. Conversamos largamente la argumentación de por qué sí y por qué no, y al final el presidente Pinochet me dijo, proceda en la segunda opción.
En esa circunstancia me sentí, por supuesto, con la autoridad de llevar adelante conversaciones, y a la primera persona que llamé fue a Alejandro Foxley. Yo a Alejandro lo conocía de Viña del Mar, los dos habíamos estudiado, él en los padres franceses de Viña del Mar, yo en los padres franceses de Valparaíso, estudiábamos en la misma Universidad Católica de Valparaíso, él estudiaba Ingeniería Química, que quedaba en el tercer piso de la universidad, yo estudiaba Ingeniería Comercial, que quedaba en el segundo piso de la universidad. Así que había un conocimiento y habíamos sido además candidatos por partidos distintos a la Federación de Alumnos de la Universidad. Así que había un conocimiento de Alejandro. Lo llamé por teléfono. Alejandro, me interesaría... Que era el gran economista de la Concertación. El gran economista de la Concertación. Alejandro, me interesaría conversar contigo. Nos juntamos en mi casa y le dije a Alejandro, mira, existe esta posibilidad de nombrar un primer consejo de gente profesionalmente muy calificada y de sensibilidades políticas distintas. Me dijo, Carlos, me parece, entiendes, que es una muy buena opción, así que si yo te puedo colaborar en llegar a un buen acuerdo en esa materia, encantado de hacerlo. Y realmente lo hizo. Buscamos, entiendes, cuáles serían los candidatos de cada una de las sensibilidades y finalmente llegamos a un buen entendimiento de que serían dos candidatos, o sea, dos consejeros que representaban la tendencia de centro-derecha, dos consejeros que representaban la tendencia de centro-izquierda, y elegiríamos a un presidente del Banco Central, una persona que estuviera cubierta de un manto real de independencia. Perfecto. Y llegamos así a la designación de Andrés Bianchi como primer presidente del Banco Central Autónomo Independiente y los dos consejeros de la centro-derecha y los dos consejeros de la centro-izquierda, Enrique Seguel y Alfonso Serrano, por un lado, y estaba Roberto Saller y José, siempre se me olvida el nombre, de la persona que representaba al Partido Socialista, que era un ingeniero que después había trabajado antes en las oficinas de Codelco, también una persona de prestigio. Esto fue también aprobado por la Junta de Gobierno y finalmente entonces se consolidó y el día 9 de diciembre se integró el primer Consejo del Banco Central y creo, entiende, que esta sensibilidad, el haber hecho esta designación con estas sensibilidades políticas distintas le dio un fundamento realmente muy, muy poderoso para mantener esa posibilidad, que es lo que ha durado desde el año 1990 hasta ahora. Don Carlos Cáceres, usted quizás fue el que más estuvo con el general Pinochet el 11 de marzo, el día que él dejó el mando. ¿Cómo vivió ese día? ¿Cómo estaba el general Pinochet en un momento en que tenía que traspasarle el mando a Patricio Aylwin, con todas las emociones que vivió la sociedad, con la expectativa que tenía la izquierda, la centroizquierda, de que se acababa la dictadura y empezaba la democracia, con la alegría que tenía el gobierno de la misión cumplida? ¿Cómo lo vivieron ustedes internamente? Yo diría que fueron momentos de mucha emoción, Alejandro. Terminado un periodo que todos consideramos que era un periodo muy valioso para la realidad política y económica de Chile, y se cumplía a su vez este compromiso establecido en el año 1973, que el gobierno militar entregaría el poder para el ejercicio de una plenitud democrática. Fui ese día 11 de marzo, la pregunta que me estaba haciendo del año 1990, fui a la casa del general Pinochet, nosotros con el riguroso frac. Así fue. En el caso, entiende, hay que ver la foto y la imagen. En el caso de la Concertación, ellos decían, entiende, que iban vestidos en forma formal, pero no con la tradición de Chile, que era que la vestimenta era el frac. Yo quise conservar esa tradición hasta el final, y fue lo que le propuse al presidente en esa materia, y fui a buscarlo a su casa, y de ahí nos fuimos en el auto descubierto, digamos, hasta la escuela militar. En la escuela militar hubo una misa, a la cual asistieron todos los ministros y las personas más cercanas al gobierno, y a la salida, digamos, al término de la misa, luego una conversación de algunos minutos entre los ministros y el presidente, tomamos el helicóptero que nos iba a llevar a la sede de la Escuela Naval en Valparaíso, donde el presidente iba a hacer los cambios, digamos, para llegar con el vestido de gala, ¿entiende?, a la ceremonia oficial de transmisión del mando. El presidente tenía revelado una tranquilidad enorme. Y le puedo comentar, ¿entiende?, esta conversación, que uno puede darse el lujo de comentar hechos que podrían parecer reservados, pero que no son reservados porque forman parte también de la historia de la entrega del mando. La tranquilidad del presidente fue notable porque se quedó dormido durante el viaje. Así. Y tomado de la mano a la señora Lucía, que iba sentado a su lado, descansó, pero en forma total.
total. Una persona que, a mi juicio, revelaba la tranquilidad del cumplimiento de un compromiso. Llegamos a la escuela naval, ahí conversamos un rato entre los ministros, se fue, digamos, a la casa que tenía a la Intendencia de Valparaíso, luego de vestirse, digamos, con el riguroso uniforme de gala, y ahí iniciamos el trayecto desde la Intendencia de la República hasta la sede del Congreso Nacional, que se inauguraba, ¿no es cierto?, claro, ese día 11 de marzo del año 90. El trayecto fue muy tranquilo, hasta pocas cuadras antes de llegar al edificio del Congreso, en que se produjo realmente hechos de bastante violencia, que en un momento determinado pusieron en una posición bastante difícil al edecán de qué es lo que tenía que hacer para enfrentar una circunstancia compleja como era la de ese momento. Finalmente llegamos al edificio del Congreso, se hizo la entrada, digamos, en un momento que también todos los senadores, no todos, probablemente con algunas excepciones, mostraban fotos, ¿no es cierto?, de los detenidos desaparecidos, y vino un momento, ¿no es cierto?, crucial de la entrega del mando. El momento histórico. De ahí se produjo una cosa muy curiosa. Nosotros el día sábado, anterior a la entrega del mando, hicimos una ceremonia en el Ministerio del Interior. Y algunos, Felipe Razo, que me recuerdo tomó el caso de Gabriel Valdés, que había sido elegido presidente del Senado, Cristian Lavé tomó, digamos, otro ensayo. Y en ese momento, cuando estábamos haciendo el ensayo, llegó el presidente Pinochet a mi oficina, entiendo, donde estábamos haciendo el ensayo. Conversamos un rato, hicimos algunas cosas simpáticas, pero nunca se nos pasó por la mente que el día de la transmisión del mando, el presidente Pinochet, antes de entregar la banda presidencial, le sacó la piocha a la banda presidencial. Una imagen que vale la pena ver esa. Y en ese momento, deja la piocha a un lado, le entrega la banda presidencial al presidente del Senado, Gabriel Valdés. Don Gabriel le coloca la banda presidencial a don Patricio Aylwin, y el presidente Pinochet, pasando por detrás de Gabriel Valdés, él le entrega la piocha de Bernardo O'Higgins. Creo que ese fue el símbolo del cumplimiento del compromiso. Ese, a mi juicio, fue un momento muy, muy especial, en que el presidente Pinochet sintió la satisfacción de haber cumplido el compromiso que habían asumido el 11 de septiembre de 1973, de que en un periodo determinado se iba a restablecer la plenitud democrática del país. Don Carlos, no sabe cuánto le agradezco habernos acompañado en este programa Chile 1989-2019, historia de 30 años, en BioBio TV. Para mí, Alejandro, ha sido un inmenso agrado. Espero que este proyecto, ¿no es cierto?, de llevar a la historia de Chile este periodo de 30 años, que ha sido, sin lugar a dudas, extremadamente importante, y como usted ha sido, un periodo, de realizaciones y también un periodo de dificultades. Pero tal vez lo más curioso que uno puede dejar como un pensamiento después de esta larga y simpática conversación es que todavía está vigente la Constitución del año 1980. Don Carlos, le tengo un regalo para despedirnos. Antonio Varas, el ministro de Gonzalo Arenas, gran historiador, publicado por la Universidad de San Sebastián. Estupendo. Y el Centro de Estudio Bicentenario, un antecesor suyo, un gran patriota. Muchas gracias. Y ustedes, nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Chile 1989-2019, historia de 30 años. Nos vemos.